Aleluya. Les invito a que vayan acomodándose en sus lugares. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. La alabanza y la gloria para quien la merece. Amén. ¿Y quién la merece? Cristo. Amén. El Cristo mismo de poder. A Él sea toda la gloria, toda la exaltación. Gloria a Dios. Quiero pedirles, ¿verdad?, que abran sus Biblias en el capítulo último del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Este es el capítulo 28, amén. Vayamos para allá. Capítulo 28 del libro de los Hechos. Y vamos, hermanos, al versículo número 30 en adelante. Amén. Versículo 30 en adelante, que si usted ya se fijó, tan solo son 2 versículos los que restan de este capítulo. Si usted le da la vuelta a la hoja o se fija enseguida, comienza la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero vamos al capítulo 28 y versículo número 30, donde la palabra de Dios nos dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a orar, no pierdan la lectura. Jesús, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu quien está con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia nos alcanza, Señor, para toda la vida. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias porque tu Espíritu, mi Señor, la hace real, la convierte en carne, Señor, en nuestros corazones. Deja de ser algo, Señor, meramente escrito y se convierte en algo, Señor, tan práctico para nuestras vidas que no podemos dejar de vivir sin ella. Gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor. Guíanos en el conocimiento de esta hacia toda la verdad. Gracias te damos a ti, Cordero de Dios, en tu nombre. Amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, en este capítulo nos ha hablado tanto. Nos ha enseñado el Espíritu Santo, hermano, tantas cosas preciosas en este último de los capítulos de este libro. Llevamos, hermano, todo el libro de los Hechos estudiándolo, ¿verdad? Y puedo decirle, hermano, que ya son más de 3 años a lo largo de este. La predicación continua cada domingo sobre las enseñanzas de este precioso libro, creo que han marcado, hermano, algo importante para cada uno de nosotros. Creo, hermano, sin duda, que Dios ha hablado tan claro y en ocasiones tan fuerte, que la palabra de Dios, hermano, como ahorita orábamos, podemos decir que la necesitamos para vivir. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios, hermano, debe de ser algo tan importante para nosotros que la deseemos en todo tiempo. Amén. Por ello abro un paréntesis y le recuerdo las transmisiones de todos los días a las 6 de la mañana sobre el programa Es Hora de Leer la Biblia. El día de hoy no es la excepción. Recuerde que sábados y domingos también lo hacemos. Y el día de hoy fue el programa número... ¿Quién ya lo vio? El día de hoy fue el programa número 49. Amén. Recuerde que ya son entonces 49 días, 49 horas, 1 hora diaria, 1 hora por día de lectura de la palabra de Dios. Comenzamos el día 7 de julio a leerla desde Génesis capítulo número 1 y vamos ya en el capítulo número 35 del profeta Isaías. Así que, hermanos, esto lo hacemos con el motivo precisamente de animar, hermano, a los creyentes a empaparse no solamente en una mera lectura que ya por sí misma habla nuestras vidas, sino a introducirse, hermano, en la meditación y en el conocimiento de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, el día de mañana a las 6 de la mañana, el programa número 50. Y recuerde, no quiere decir que usted lo tenga que ver a las 6 de la mañana.
Yo lo transmito en vivo a esa hora porque es el tiempo en el que lo podemos hacer. Pero ya está disponible a partir de esa hora para que usted se lo proponga ver o escuchar. Únicamente lo estamos transmitiendo por la plataforma de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, échele ganas. Aunque sea, póngalo de fondo. Esté cocinando, se esté bañando, vaya de camino, ¿verdad? Esté en el trabajo. Ponga, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Y claro, que si lo puede hacer más concienzudamente, sentarse con la misma Biblia, ir siguiendo lo que vamos leyendo, es mucho, mucho mejor. Amén. Bueno, el valor de la palabra de Dios, hermano, es grande. El conocimiento que ésta nos da, hermanos, nos puede hacer permanecer en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, de enfermedad, en tiempos de aflicción. La palabra de Dios cobra vida cuando, conociéndola, el Espíritu Santo nos la recuerda, la trae al presente de acuerdo a la necesidad que estamos viviendo, y es en ese momento cuando el Espíritu Santo, hermanos, convierte en carne la palabra de Dios en cada uno de nosotros. No olvide lo que esta frase significa: el que la palabra de Dios se aplique, esté viva para nuestras vidas. Amén. Pero sabe, lo que hemos estudiado a lo largo del capítulo 28, vuelvo a decirlo, que es un capítulo, hermanos, que aunque creíamos que no podríamos predicar mucho de este, creo que hoy, hermano, es el quinto domingo que estamos hablando nada más de este capítulo, quinto o sexto. Y note cómo la palabra de Dios nos ha hablado, nos ha insistido. ¿Y cuántos recuerdan la exhortación que la semana pasada la palabra de Dios nos hacía? ¿Ya se nos olvidó? ¿Recuerda el tema, hermanos, cómo le pusimos a la prédica? Le llamamos como desde el primer día. Amén. Y sabe, el título, la palabra, la enseñanza, la forma en la que Dios nos habló, nos tiene que hacer reflexionar sobre si al día de hoy estoy haciendo las cosas como desde el primer día, no habiéndolas dejado de hacer, no habiéndome ido de vacaciones, no habiendo rechazado al Señor, no habiendo desertado de las filas de Él, sino seguir con ese mismo amor, con esa misma pasión, con esa misma entrega. Y escuche esto, todavía con todo ese conjunto de vivencias que en ningún momento debieran de alejarnos de Él, sino de afirmarnos en el camino de Él, con toda esa experiencia, al día de hoy, seguirle sirviendo todavía como desde el primer día y aún mejor. Amén. Por lo tanto, hermano, argumentos de que ahora ya les toca a otros, les voy a dejar el lugar a otros, de que yo ya no estoy para hacer esas cosas, argumentos, hermano, que en ocasiones nos hacemos a una idea, hermano, no son válidos delante de Dios. Esos y muchos otros argumentos más, escuche esto, delante de Dios no son agradables, porque el ejemplo que nos da el siervo de Dios llamado Pablo, como desde el primer día y hasta el momento en el que acabamos de leer, él se encontraba entregándolo todo, dándolo todo, haciendo las cosas aún mejor que como él lo había hecho desde el primer día. Usted recuerda, hermanos, cómo se convirtió el apóstol Pablo. Recuerda cómo fue que Dios lo llamó, el Señor Jesús, cómo lo tocó. Recuerda usted qué fue lo que le dijo. Recuerda usted a qué lo llamó. ¿Para qué lo quería el Señor? Quiero decirle, hermano, que el apóstol Pablo no se había olvidado de eso. El apóstol Pablo lo tenía presente. Él tenía presente, hermano, cuando fue llamado por el Señor, las mismas palabras de él cuando dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea, me seréis testigos en Samaria, ¿y dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Y sepa usted, hermano, que el apóstol Pablo se lo tomó muy a pecho. El apóstol Pablo tomó en serio las palabras del Señor Jesús, que aunque en ese momento cuando Cristo dio la gran comisión no estuvo presente él, sin embargo lo escucharía de él mismo en todos esos años en los que él pasaría recibiendo el conocimiento y la revelación directamente de él.
El apóstol Pablo lo tomó muy en serio, de tal manera que empeñaría, hermano, todo su ser para poderle servir al Señor. Y sabe, cuando hablo de que el apóstol Pablo empeñaría todo lo que él era, no hablo, hermano, de la formación tanto que él tenía siendo fariseo de fariseos, sino que él empeñaría todo su ser diciendo esto: si en el conocimiento que yo tuve antes de él servía a las costumbres de mis padres con pasión, ahora que lo conozco con todo mi ser, ¿por qué no he de servirle de la misma manera y aún mejor? Y entonces por ello encontramos escrito, hermano, la palabra que el apóstol Pablo, hermanos, les escribe, por ejemplo, a los filipenses, ¿verdad? Diciéndoles: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero cuántas cosas, decía él, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, decía él, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, decía, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia, señala, que es de Dios por la fe, y a fin de conocerle y el poder, hermano, de su resurrección, decía él, y el participar de sus padecimientos, decía él. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos recuerdan ese precioso pasaje? Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dijo él, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Amén. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Hermanos, ese era el sentir de un siervo de Dios. Ese era el sentir, hermano, de alguien que ama a Dios. El sentir de alguien, hermano, que vivió tantísimas experiencias, quien habiendo pasado por situaciones tan tremendas, tan fuertes en su vida, nunca dejó de proseguir a la meta. Y él, limpiando su corazón, cada vez seguía adelante y hacía todas las cosas como desde el primer día y aún mejor al día de hoy. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que nosotros hagamos lo mismo. Si te pregunto, ¿cuántos años tienes de conocer del Evangelio? ¿Cuántos días, semanas, cuántos meses, años? Haz cuentas rápidamente, no lo digas en voz alta. Pero ¿cuánto tiempo tienes de conocerle a Él? Y la pregunta, hermano, más interesante, cuando te des cuenta de cuántos años tienes de conocerle, es: ¿sigo amándolo a Él como desde el primer día? ¿Sigo sirviéndole a Él como desde ese día en el que me entregué? ¿Cuántos recuerdan ese amor, esa pasión que tenían por buscarlo, por asistir a las reuniones, por no faltar a la iglesia, por siempre, hermano, estar obedeciéndole, leyendo su palabra, llenándose de la presencia de Él en la alabanza, en la adoración? ¿Cuántos recuerdan ese deseo de invitar a gente a la iglesia, de llevar almas a Cristo? ¿Cuántos recuerdan, hermanos, ello? Y yo te pido que no sea un recuerdo, hermano, nada más en tu vida, sino que sea algo que al día de hoy sigas haciendo. Y sabes, la palabra de Dios nos exhortó fuerte, hermano, la semana pasada, porque hemos dejado de hacer las cosas, escucha, que debiéramos de estar haciendo al día de hoy. Y las hemos dejado de hacer porque hemos permitido que en nuestro corazón, siendo lo que más debemos de cuidar, hemos permitido que malos testimonios, hemos permitido que tal vez algún roce con alguna persona,
Hemos permitido, hermano, que nuestros propios argumentos, nuestra propia experiencia, las vivencias que hemos tenido a lo largo de tantos años, en lugar de hacer de todo eso un escalón para seguir adelante, se ha convertido todo eso en un ancla que nos ha estancado en nuestra vida cristiana. Y sí, aquí seguimos, pero literalmente, hermano, muchas de las veces somos como lo que la materia, ¿verdad?, lo define. Algo que está en un espacio y en un lugar determinado. Los creyentes, hermano, hemos perdido esa pasión, ese amor, esa dedicación. Hemos estado perdiendo por lo que hemos permitido, hermano, que ese amor viva nuevamente en nuestras vidas y que nos permita servirle con todo nuestro corazón. Creo que nos tenemos que recuperar de todo ello, ¿no le parece? A ver, levante su mano si usted está de acuerdo conmigo. Creo que tenemos que recuperarnos de eso. Y la mejor forma de hacerlo, hermano, es limpiar nuestro corazón. Y la forma de limpiar nuestro corazón es que el amor que tenemos de Cristo nos lleve tanto a amar como a perdonar. Amén. Así que es decisión de cada uno de nosotros. Yo puedo volver a predicar el mismo tema. La palabra de Dios nos puede volver a hablar lo mismo. Pero ¿sabes algo? Si tú no dejas obrar la palabra en tu vida, no va a acontecer absolutamente nada. Y tú te vas a levantar de aquí y vas a seguir con ese mismo sentir de dureza, con ese mismo sentir de amargura, con ese mismo sentir de enojo, de ira, de desprecio, de rechazo. Vas a seguir con todo lo que en tu corazón has guardado durante años. Cuando Dios, hermano, está llamando, te está hablando, te está diciendo: hey, estoy a la puerta, te estoy llamando. Abre la puerta para que yo pueda entrar, para que pueda permanecer contigo en tu mesa, cenar contigo, darte de mi amor, de manera que te levantes y sigas y me sirvas y lo hagas como desde el primer día. Amén. El día de hoy, ¿qué querrá el Señor hablarnos? Si el día de hoy ya hiciéramos la conclusión de este precioso libro, ¿qué será lo que Dios querrá hablarnos a nuestras vidas? ¿Vienes con disposición para que Dios hable a tu corazón? ¿Vienes, hermano, disponible para Él, para su palabra? Yo quiero invitarte a que veas conmigo algo precioso en el versículo 30 y 31 del último capítulo, que es el 28 del libro de los Hechos. Vamos nuevamente allí. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Hasta ahí. Sabemos cuánto tiempo le llevó a Pablo llegar a Roma. Sabemos lo que le costó llegar a Roma. No fue nada fácil. Tuvo que ser un periodo un poquito más largo que de 2 años. Desde su encarcelamiento en Jerusalén, aún habiéndosele profetizado, aún el mismo Espíritu habiéndole hecho sentir lo que le sucedería cuando él subiera a Jerusalén, a Pablo le llevó un poco más de 2 años poder llegar hasta la capital del mundo, que era Roma. Una ciudad imponente, una ciudad, hermano, implacable, una ciudad, hermanos, que por todos lados, escuche esto, mostraba la grandiosidad de lo que había en todo el mundo. Roma había conquistado, dominado, masacrado incluso, y había llevado a su misma capital una pequeña muestra de todos los territorios a donde este imperio había llegado. En Roma, hermanos, se encontraba una cultura tan variada, hermanos, que toda la gente que visitaba a esta ciudad podía tener una probadita de todo lo que había en el mundo sin que ellos hubieran viajado hasta esos lugares. Pero así como había en esa grandiosidad tal variedad de culturas, escucha esto, también había
junto con ello una gran proliferación de pecado. Y esto abundaba, hermano, desde los puestos de aquellos que gobernaban o que tenían autoridad en la ciudad, en las provincias, hasta en los hogares mismos de los ciudadanos que vivían en esta ciudad. La proliferación de pecado que había en esta ciudad era tremendo. Y déjame decirte algo, no por nada Dios no se equivocaría, el Señor no fallaría en decirle a Pablo: Pablo, así como me fuiste testigo en Jerusalén, así como has tenido valor para llevar mi nombre a todo rincón, así, Pablo, te necesito que des testimonio en Roma. Y entonces Pablo, hermanos, cobraría ánimo. ¿Sabes por qué? Porque aunque para muchos era un viaje sin regreso, para Pablo era la misma oportunidad para seguir sirviendo al Señor hasta el último momento. Amén. Así que, hermano, ¿cómo vemos las cosas nosotros? Vamos a meditar un poco en eso. La gente, hermano, le lloraba a Pablo. ¿Cuántos lo recuerdan? La gente, hermano, los mismos cristianos le decían a Pablo: Pablo, no subas a Jerusalén. Pablo, no vayas, porque mira, te va a acontecer esto y aquello. El mismo profeta ya te lo dijo, te lo ha confirmado, todo lo que te va a suceder si tú vas. Pero Pablo, hermano, no veía aquello como un martirio, no veía aquello, hermano, como algo sin esperanza. Pablo veía aquello como en la oportunidad de que si eso era lo que Dios tenía para él, entonces él lo haría hasta su último momento. Amén. Y creo que aquí Dios, hermano, quiere hablar algo a nuestras vidas, ¿no le parece? ¿Cómo vemos nosotros, hermano, nuestra vida? ¿Cómo tomamos la palabra? ¿Cómo vemos lo que nos pasa? Esos dolores, esas enfermedades. ¿Cómo vemos, hermano, esas carencias, esas aflicciones? ¿Cómo vemos las pruebas que Dios permite en nuestras vidas? ¿Bajo qué lente o perspectiva nosotros, hermano, estamos viendo todo lo que Dios en su perfecta voluntad tiene preparado para nosotros? Sabes que tú lo puedes estar viendo de una manera en la que tú te estés doliendo de tal manera que se crea una capa de amargura en tu corazón. Podrías tú estar viendo, hermano, que Dios es injusto, que Dios es malo. Incluso podrías estar viendo bajo el lente equivocado las cosas que están pasando a tu alrededor, cuando Dios te está dando la oportunidad de que en medio de esas pruebas, hasta el último aliento, tú le seas fiel a Él. Creo que Pablo, hermanos, tiene tanto que enseñarnos, que no por algo él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Así que yo te animo, iglesia. ¿Cómo ves tú las cosas que te pasan? Hoy vienes contento a la iglesia y en la tarde, si algo malo te sucede, ¿cómo te vas a poner? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Vas a decir nuevamente lo mismo que tal vez en muchos años has dicho? Es que siempre que me propongo buscar de Dios, siempre me pasa algo malo, algo negativo, y lo tomas como un pretexto para ya no hacerlo. ¿Es así como vas a seguir viendo las cosas? El día de mañana, el día de pasado mañana, en una semana, en un mes, en algunos años, ¿cómo ves tu vida cristiana? Déjame decirte algo, hermano, hermana, debemos de ver nuestra vida cristiana como algo, hermano, que si Dios nos da, como algo que si Dios nos quita, que el nombre del Señor sea glorificado. Tiene que haber gratitud en nuestro corazón, sea Dios permitiendo lo bueno o permitiendo lo malo. La calidad de nuestro corazón en gratitud a Él no debe de cambiar por nada, porque si Dios es fiel, debemos de ser igual. Amén. Pero a ver, ponte a pensar, ¿dónde podría venir una prueba en tu vida que te doliera tanto que pudieras correr el riesgo de no tomarlo de una forma correcta?
Digo, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, amén. ¿Amas a tus hijos? ¿Estás preparado si viniera una prueba allí? ¿Te cuidas? ¿Estás preparado para que una prueba en tu salud viniera allí? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Estás preparado para que viniera una prueba en lo que Dios te ha dado? Sea material, sea familiar, sea laboral, sea espiritual. ¿Estaremos preparados para poder afrontar una prueba, iglesia, que Dios permitiéndola para nuestro bien, la podamos nosotros tomar de una forma correcta? ¿Estaremos preparados para ello? Somos tan ligeros en nuestras palabras. Hablamos, nos expresamos de una forma, hermano, tan simple, tan ligera, pero cuando realmente viene la prueba a nuestras vidas, escucha esto, es allí donde mostramos realmente lo que hay en nuestro corazón, en aquello en lo que tú amas y que tú has atesorado, y en aquello que tú tratas de cuidar, en aquello que es tan importante para ti. Escucha, Dios puede permitir una prueba y la respuesta tuya que des ante ello es lo que va a contar delante de Dios. Sabes, el día de ayer me encontré con una familia creyente, cristiana, allí en el hospital. Y esta familia me escucharon, ¿verdad? Yo no llegué directamente con ellos, iba a pasar con ellos, claro. Pero antes de que yo lo hiciera, había llegado yo con otra persona y le comencé a dar testimonio acerca de Jesucristo. Le comencé a dar testimonio de cómo el Cristo vivo del poder, de quien soy y a quien sirvo, podría hacer un milagro de sanidad sobre su familiar. Las personas que estaban a un lado me escucharon. Y cuando yo termino, hermano, de orar por quien yo le estaba testificando, inmediatamente me abordan y me dicen: ¿usted es pastor? Les dije: a sus órdenes. Y entonces me señalan, hermano, con su cuerpo, con su mirada, me señalan en la cama, hermano, donde se encontraba su hija. Una persona, hermanos, escuche esto, joven, no mayor de los 20 años de edad, entubada, ya no la podían tener en terapia intensiva, pero acá donde ahora se encontraba continuaba bajo los mismos cuidados prácticamente. El hospital, el personal, bajo un diagnóstico de ya no hay más remedio, ya no hay más que se pueda hacer. Entonces la dieron para que estuviera en otra sala con su familia a esperar el momento en el que ella ha de partir. Y entonces, hermano, la familia, ¿verdad?, estando allí, me dicen: ¿usted es pastor? Le digo: claro que sí. Y me dicen: mire, y comienzan a llorar. ¿A usted le duelen sus hijos? ¿Cuánto le duelen? ¿Cuánto le duelen sus hijos? ¿Le dolían más cuando estaban chiquitos? ¿O ahora que ya están grandes dicen: no, ya, Señor, que ya se vayan de la casa? ¿Le siguen doliendo igual? Y esta jovencita, ¿verdad?, me cuenta la familia y me dicen: pastor, mire, todo estaba bien. Dice, y apenas, dice, hace 2 semanas estábamos comiendo todos ahí en la mesa, vamos a tal iglesia, tal es nuestro pastor, y estábamos comiendo en la mesa cuando de pronto ella, dice, comenzó a convulsionar, se empezó a poner mal allí en la mesa, empezó a tener un ataque, una convulsión.
Dice, y desde ese momento y hasta hoy está en esta condición. No es el primer diagnóstico. La llevamos fuera del estado, a las ciudades que ustedes conocen, donde llevan a sus mismos familiares. Le hemos buscado, han venido médicos y no se puede hacer nada ya por nuestra hija. Hermano, una jovencita, 19 años. 19 años. ¿Estaremos listos, hermanos, para algo así? Póngase a pensar, hace 2 semanas la niña estaba en la universidad. Hace 2 semanas la niña reía, caminaba, agarraba el camión, ayudaba en los quehaceres de la casa. Me describieron cómo era ella, me describieron lo que hacía. Hace 2 semanas yo me puse a pensar y dije, esta jovencita, esta niña vivía como cualquier persona como nosotros. Y 2 semanas después, el estado tan crítico en el que se encuentra. ¿Estaremos preparados, hermanos, para afrontar algo tan duro como esto? Nos quejamos, hermano, de cosas tan simples. Hemos dejado de amar a Dios, hermanos, porque una mosca, hermanos, simplemente nos estaba molestando. Algo sucedió que me produjo el que, ay, yo ya no puedo, ya no quiero, ya no soy el mismo, la misma. Cambiamos nuestro sentir de una forma tan ligero, hermanos, que estaremos verdaderamente preparados para soportar una prueba que, viniendo a nuestras vidas de parte de Dios, con un propósito de parte de Él, tenga como propósito mostrarnos algo que Dios quiera hacer con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta familia? Anoche yo se lo preguntaba. Anoche yo le decía al Espíritu Santo, muéstrame. La familia me habla de cómo vivió ella, de lo que hacía. Incluso esta jovencita, una servidora en su congregación, una joven estudiante, buenas calificaciones, buena hija, no una mala persona. Alguien, hermano, que podríamos decir no merece estar en esa condición. ¿Estaremos preparados para algo así? ¿Bajo qué perspectiva manejamos y tomamos las cosas que nos pasan? Es importante esto, hermano, y nos estamos deteniendo aquí porque Pablo, hermano, vio la oportunidad de ir a Roma sabiendo que él iba a una muerte segura, no bajo la amargura del dolor que ello le podría causar, sino bajo la promesa de que Dios le iba a permitir cumplir hasta su último momento, servirle a él. Y entonces ministré a la familia anoche y les dije, vamos a orar y vamos a pedir la voluntad de Dios. Y saben, situaciones así, uno se siente así chiquito, porque uno ve la situación, hermanos, enorme, gigantesca. ¿Y cuántos recuerdan los testimonios que he compartido, hermano, de personas a quienes les han dado incluso infartos, aneurismas en la cabeza, de estar, hermanos, completamente entubados y comenzar a reaccionar? ¿Cuántos recuerdan esos testimonios que he compartido? Hermano, todos los días estoy allí en el hospital y he visto una de milagros preciosos. ¿Se ha fijado que ya no los he compartido en el grupo de WhatsApp? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué ya el pastor ya no nos comparte los testimonios? Hay una razón. Pero ¿sabe algo? Sigo viendo la mano poderosa de Dios. Sigo viendo la mano poderosa de Dios. La gente da testimonio de ello. La gente dice, háblenle al pastor. El mismo personal. Iglesia, hay situaciones en las que uno se siente tan pequeño.
ante una monstruosidad como esta, ver el llanto de una madre, hermanos, suplicando por la vida de su hija y diciendo que yo esté en su lugar. ¿Qué quieres que yo entregue, que yo dé? Tomo su lugar 10 veces antes que mi hija, pero no te la lleves a ella, llévame a mí. Y ante ese dolor, hermanos, les dije, vamos a orar. Y entonces yo le eché la pelota al Señor. ¿Saben qué sentido? En el sentido de que le dije, Señor, yo me siento así. He visto cáncer sanar allí. He visto huesos, literalmente la carne abierta, huesos quebrados. Escuché tronar, crujir, enderezarse y volver a su lugar. Diagnósticos de personas a quienes les iban a amputar miembros, de pronto les dicen, no, la carne está limpia, no hay gangrena, no hay infección, no hay necesidad y hasta se va a recuperar porque el cartílago, el hueso, el tejido, etcétera, etcétera, se está recuperando. Y entonces yo le eché la pelota anoche al Señor. Yo le eché la pelota al Señor y le dije, Señor, yo me siento así pequeño. Afuera está la iglesia compartiendo no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Yo estoy aquí dentro, me siento tan pequeño delante de esta joven. La condición en la que está es impresionante ver a una persona así. Pareciera, hermanos, una máquina, porque es literalmente las máquinas quienes la mantienen con vida. Cables, conexiones, jeringas, tubos, más tubos por todos lados. Y entonces le aventé la pelotita al Señor y le dije, Señor, me siento tan débil, me siento tan cansado. Ayer me sentía tan cansado y le decía, me siento tan pequeño ante este problema. Le dije, Señor, pero yo solamente estoy aquí representándote. No soy yo, gracias a ti, el que viene a hacer este milagro. Eres tú. Y si tú quieres, hazlo en este momento. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Espérese al siguiente domingo, se lo voy a contar. Pero ahí estaba Pablo. Voy a morir. Me va a pasar esto, lo otro, me van a hacer un sinfín de cosas, me van a querer matar. Lo puedo ver así, o lo puedo ver bajo la perspectiva de la oportunidad que Dios me está dando de servirle a Él hasta mi último aliento. ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Cómo te gustaría verlas? ¿No te gustaría cambiar esa perspectiva negativa que a veces tienes? O tenemos, mejor dicho, me incluyo. A veces te has fijado que somos bien pesimistas. Llega nuestra esposa, oye viejo, mira que esto y que lo otro, y lo primero que vemos es lo malo. Llegan nuestros hijos, es lo peor, que vienen tan motivados, tan alegres. Mira papá, mira mamá, que en la escuela o que en el trabajo, miren esto y aquello. Y salimos nosotros, hermano, con cada cosa que nuestros hijos en su corazón, aunque no lo digan con palabras, pero en su corazón, hermano, se compungen tanto que dicen, con papá no cuento, con mamá menos. Somos tan fáciles de ver lo malo antes que lo bueno, lo negativo antes que lo que viene de la fe. Somos especialistas, escúchelo, no sé si por la cultura, por el país, por la idiosincrasia en la que vivimos, se nos ha enseñado mucho, hermano, a siempre ver los efectos y los errores en los demás. Pero sea como sea, escucha esto. Tenemos que cambiar nuestro sentir. Tenemos que limpiar el corazón. Tenemos que tener fe aún cuando la situación sea lo más complicado y lo más adverso en nuestras vidas. Amén. Sabe, yo tomé anoche a la familia, estaban allí 3 miembros de la familia, ¿verdad? Estaban los papás y uno de los hijos y les dije, vamos a tener fe, vamos a creer. Cuando les dije eso se voltearon a ver, hermano, y así como que dudaron, ¿verdad? Y así como que estaban
es que esto ya nos lo dijeron, es que esto es lo mismo que nosotros creemos, pero aquí la vemos y no pasa nada, no hay cambio, su salud se está deteriorando, y que ahora sus riñones, y que ahora ya los pulmones, y que ahora esto y aquello, y está peor y está colapsando. ¿Y para qué orar? ¿Para qué tener fe? Por un momento, aunque no me lo dijeron con palabras, yo vi los rostros, hermano, y les dije: tengan fe, tengan fe, tengan fe, vamos a tener fe, hermanos. Y empezamos a orar. Empecé a orar. Y entonces escuché esto, de sentirme así pequeñito. De pronto, hermanos, como que fue cambiando la proporción. Y de pronto, lo que era pequeñito era el problema que ella tenía. Pero no se pierda la conclusión de ese testimonio la próxima semana. Ahora entiende el corazón de un hombre como Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? Tremendo, hermanos. Él era alguien, hermano, que mire, había dejado vivir a Cristo en su vida. Había aprendido de Él, aunque no vivió con Él. ¿Cómo le hizo? El Espíritu Santo se lo reveló. Pero qué tremendo, hermano, lo que aprendió de Él, que Él siempre absorbió el carácter de Cristo antes que su propio carácter, antes que su propio temperamento. Y es a lo que te vengo a invitar con esta enseñanza, con esta prédica. Tienes que entregarle tu temperamento al Señor y dejar que Él forme en ti el carácter de sí mismo en tu vida. Amén. Nuestro temperamento, cómo nos vence, nos gana, nos supera, y el Cristo de poder a quien servimos se hace pequeño en nosotros, y nosotros dominamos, nosotros gobernamos, nosotros mandamos en nuestras vidas. Debe de ser el Señor. Amén. Y entonces ahí estaba Pablo diciendo: llegué a esta ciudad, qué imponente, qué tremenda, nunca había venido aquí. Había tenido la intención de venir con mis hermanos de la iglesia en Roma, pero no lo había podido hacer. Y ahora que estoy aquí, wow, qué cultura, qué edificios, qué arquitectura, qué sabiduría, qué potencia de este imperio tan grande. Pero él siempre en su corazón: no más que mi Cristo. Amén. Y aunque por un momento, hermano, se pudo haber sentido tan pequeño en un mundo tan imponente, Él hizo lo que vemos en el versículo número 30. ¿Qué hizo? Primero le habló a los judíos, ¿lo recuerdan? Y les dijo que vengan los judíos. Pablo les dice: se dice esto y esto de mí. Los judíos le contestan y le dicen: no tenemos antecedente de ti nada se dice, pero de esa secta llamada el Camino o el cristianismo se habla mal de ella en todas partes. ¿Y sabes qué, Pablo? Queremos saber tu opinión de ella. Y entonces Pablo aprovecha, ¿verdad?, que la puerta se abrió y comienza a mostrarles por medio de las Escrituras, comenzando, hermano, desde la ley, desde Moisés, todos los profetas, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Y sabe qué sucedió? Ya lo vimos. Algunos creyeron, pero otros discutían entre sí y se fueron molestos. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Se desanimó por eso? Un hombre que había llevado el evangelio literalmente hasta lo último de la tierra. Un hombre, hermano, de quien se sabe hablaba por lo menos 7 idiomas más los que el Espíritu le daba que él hablase. Un hombre, hermano, que llevó el evangelio de Jesucristo aún más allá que cualquiera de los apóstoles que vivieron con el Señor. Un hombre que sabía lo que era tener hambre, lo que sabía lo que era el frío, lo que era, hermano, el ser perseguido, habiendo él sido perseguidor de la iglesia. Un hombre, hermano, que podía decir: puedo vivir teniendo, pero también puedo vivir sin tener. Un hombre, hermano, que le había rogado al Padre 3 veces, en una representación de que muchas veces le había pedido: quítame esta enfermedad, este dolor, este aguijón en mi carne. Pero la respuesta siempre, ¿cuál era? Bástate mi gracia. Y entonces Pablo dice: me gloriaré entonces en mis debilidades. Amén.
porque cuando soy débil soy fuerte. Amén. Un hombre, hermano, que había pasado naufragios, que le había picado una serpiente, un hombre que había sido despreciado, rechazado, aún por los mismos creyentes, un hombre que había pasado, hermano, cosas tan difíciles en los caminos, como robos, como asaltos, hermano, de gente sin temor de Dios. Un hombre que a lo largo, escucha esto, de aproximadamente 30 años de ministerio, había vivido tantas experiencias, pero que ahora se encontraba en Roma haciendo lo que desde el principio le había Dios, le había el Cristo encomendado que hiciera. Amén. Yo te quiero decir algo con todo mi corazón. Pongámonos a hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Amén. Una persona ahí en el hospital me dijo: ¿por qué usted viene todos los días? ¿Le quiere ganar a los sacerdotes? Así me dijo. Le dije: ¿cada cuándo vienen ellos? Le pregunté. No, dice, ellos nada más vienen cada vez que se les llama. Y vienen nada más con la persona con quien vienen. Si alguien, fíjese, si alguien les pide un favor, les dicen que no. Si alguien, oiga, que venga, puede orar también por... No. Y así me los he encontrado. Entonces yo le dije: mira, no solamente lo hago por ganarles a ellos, sino a todos los que me he encontrado aquí, chamanes, brujas, brujos, y de otras sectas y religiones. Le dije: pero ¿sabes por qué lo hago? Le contesté a este doctor, le dije: ¿sabes por qué? Le dije: porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. Esto es lo que Él me pidió que yo hiciera. Así que yo estoy tratando de hacer desde como el primer día lo que Él me ha mandado a hacer, servirle. ¿Por qué no hacemos eso, iglesia? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no te propones hacer las cosas que ya has dejado de hacer? Cosas como qué? Cosas como, por ejemplo, el asistir, el congregarte, el participar, el comenzar a involucrarte, el servir, el apoyar, el aportar, el, por ejemplo, hermano, hermana, el que ames, el que aún en las áreas de tu vida, escucha, allá en casa, allá con tus hijos, recuperes lo que has perdido, lo que has dejado de hacer, el ponerles atención, el cuidarlos, el amarlos, el guiarlos, el darles consejo, el pasar tiempo con ellos, el poder disfrutar, hermano, de que ahora tus hijos están pequeños, porque cuando estén grandes vas a anhelar que estén pequeños. El que te recuperes de aquel dolor que una persona con su ausencia te ocasionó, o con sus actitudes, o con su conducta, que te recuperes del daño que te han provocado, que restaures tu corazón diciendo: Dios, tú no me hiciste nada, fue el hombre el que se equivocó y me falló, pero tú nada me hiciste. El amor de ti que está en mí me ayuda a perdonar, me ayuda a amar y sigo adelante. ¿Por qué no proponernos, hermano, hacerlo? Estamos tan encasillados en nuestra cajita, estamos tan ensimismados en nosotros, iglesia, que no podemos ver más allá la grandiosidad de las cosas que Dios quiere que hagamos, porque estamos tan dolidos, tan amedrentados, tan tristes, deprimidos. Estamos, iglesia, ya sin rumbo, sin brújula, perdimos nuestra orientación espiritual. Y no se diga la del hogar, la moral, la familiar, la emocional. Pudiéramos estar perdiendo esa orientación en el hogar, en donde ahora tus hijos te necesitan más que nunca, y tú, por estar tan empecinado en un trabajo, en un proyecto, por estar tan empecinado en algo, no sé, algo material, algo que tú tengas allí, estás perdiéndote y olvidando lo que es lo más importante. Iglesia, yo te invito a que hagamos lo que dejamos de hacer.
vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Amén. Y hazlo mejor. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿qué pasó? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te me desapareciste? ¿Dónde andas? Vuelve. Yo no te conocí así, dile. No, hombre, yo te conocí que mira, que arriba, abajo, esto, aquello, vamos, traemos. Y ahora, y déjeme decirle que los hombres somos así, Los hombres somos conquistadores. ¿Saben lo que eso significa? Los hombres, en cuanto obtenemos algo, decimos: ya la hicimos, ya la hice. Ahora entiendes por qué tu matrimonio está así, ¿verdad? Se apagó aquel. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó ese hombre, verdad, tan ilustre, tan amante, tan romántico? En cuanto te tuvo, se olvidó de todo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Y aquí es donde como hombres necesitamos el carácter de Cristo. En que si ese espíritu de conquistador no es satisfecho, o si no es provisto, si no es llenado con el Espíritu de Dios, aguas, mujer. Tu esposo puede ir tras de alguien más. Oye. Se quedaron bien serios, hermano. Así nos formó Dios. Pero ¿sabes para qué? Para que estemos controlados por su Espíritu. Amén. La mujer es hecha diferente. La mujer es más auditiva. La mujer es más sensible. La mujer, escucha esto, te quiere exactamente como te conoció. De ahí a mejor, pero de ahí para atrás nada, Pero de ahí para adelante ella te va a querer como lo mejor. Entonces imagínate, tú como conquistador dijiste: ya llegué, ya la hice, ya la tengo. Entonces desde ahí te empiezas a descuidar, te empiezas a olvidar, pierdes los detalles, pierdes el decirle te amo, pierdes el pasar tiempo con ella, pierdes el chiste, el sabor de lo que un día el estar con ella te costó. Y tu mujer te quiere como ese novio que fuiste, que luchaba, que se levantaba, que iba, que hacía, que era alguien con iniciativa, alguien con fe. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde perdimos todo eso? Iglesia, abramos nuestros ojos, nuestros oídos. Dios quiere de nosotros que sigamos haciendo las cosas como desde el principio, lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso Pablo llega a Roma y dice: ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Verdad? No fue como Pedro, que cuando llegó a la casa de Cornelio dice: bueno, y pues está muy bonita tu casa, qué bonita fuente aquí en el centro, Cornelio. Oye, toda tu familia, mucho gusto, Dios los bendiga. Pero Cornelio, ¿qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me mandaste llamar? Lea la Biblia, Hechos 10. Pedro preguntó eso, y entonces lo tuvo que zarandear Cornelio y decirle: mira, Pedro, pasó esto, pasó lo otro, un ángel se me apareció, me mostró, me dijo que enviara por ti, tú estabas en tal casa y por eso te mandé traer, así que yo no sé, ¿tú qué tienes que decirnos? Y Pedro: pues el kilo de pescado, ¿verdad? Allá en mi tierra, ahí de donde fueron por mí, ¿verdad? Está. No, hermanos, a Pedro le cae el 20 y dice: ¿para qué otra cosa? Sino para dar testimonio del Cristo vivo. Bueno, hermana, ubiquémonos. ¿Para qué Dios te puso allí? ¿Para qué Dios está permitiendo esa prueba? ¿Para qué estás pasando aflicción? ¿Para qué?
A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, otra vez. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Pablo no tenía problemas? Pablo era un prisionero. Era un hombre considerado uno de los peores villanos por parte del Imperio Romano. No tenía problemas, no tenía necesidad, no tenía hambre, no tenía enfermedad, no tenía dolores, no se encontraba solo. Pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es la respuesta, hermano, que le debemos de dar al Señor? ¿Tienes problemas? ¿Tienes carencia? ¿Tienes dolores? Las cosas no están saliendo bien. Algo por allí no está saliendo como tú lo quieres, pero ¿qué tienes que seguir haciendo? Y te das cuenta que por la carencia, el dolor, la enfermedad, los problemas en la casa, te das cuenta de que ya no oras, ya no quieres ir a la iglesia, te agarras un día sí, un día no, 2 sí, 3 no, 4 no, 5 no, y de repente charrascas. ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Hay escasez? ¿Hay situaciones que no comprendes por qué te han venido? ¿Por qué las tienes que pasar nuevamente tú? Escucha, eso no está hecho, o Dios no lo ha permitido en tu vida para que descuides lo que Dios quiere que sigas haciendo. ¿Me estoy explicando? Quiere decir entonces, pastor, que con este dolor que traigo y con esta carga de tantos problemas de mi casa y que me duele y aquello y no, es que es imposible, pastor, usted me pide que haga imposibles, eso nomás usted lo puede hacer. Oh sí, y dígame, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? Yo soy un cristiano también. ¿Qué diferencia hay? No, es que usted es pastor, discúlpeme. Lo que me trajo al pastorado fue mi trabajo, fue el ser responsable en las cosas de Dios, sí el llamamiento de Él, pero mi constancia, mi trabajo, cosa que usted también debió de haber hecho. Por eso el autor a los Hebreos dice, es que debiendo ser ya todos maestros, es que debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad todavía de que se os vuelva. Y dice ahí el autor tal y tal y tal cosa. Iglesia, le hemos permitido a la economía que nos pegue tan duro que decimos, ahorita no puedo ir a la iglesia, no puedo servir a Dios. Es más, ni dinero tengo para ir a la iglesia. Pero a ver, ¿te acuerdas cuando te ibas a pie? ¿O agarrabas camión? ¿O decías, no importa que tenga que caminar hasta el fin del mundo, que tenga que ir a donde sea, pero no le voy a fallar al Señor? Y ahora lo dejamos de hacer. La enfermedad. Es que esta mi enfermedad no me permite servir a Dios, no me permite hacer lo que yo antes quería. Será o seremos nosotros los que nos ponemos tantos límites, aún en lo físico, que decimos no puedo, ahorita no puedo, ahorita no es mi tiempo, no es mi hora. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Decimos, Señor, cuando yo tenga el dinero, cuando me paguen, cuando me saque el melate. ¿Cuántos juegan al melate? Los agarré en curva, ¿verdad, hermanos? Estos sí son los ganadores, Señor. Esto, a ver, revélame, Espíritu Santo, los números.
Como un pastor le dijo a un hermano, ¿verdad?, que jugaba al melate, le dijo: hermano, voy a orar por ti, ¿verdad? Le dijo: voy a orar por ti, yo soy tu pastor, voy a orar por ti, pero si te lo ganas, mira. A ver, todos atentos. ¿Por qué hemos permitido que los problemas nos roben tanto de lo que Dios quiere que hagamos? Es que ahorita no estoy completo, no me siento bien, no estoy en mis cabales, no me siento a gusto, ahorita traigo depresión, ahorita tengo muchos problemas, ahorita no puedo servir a Dios, ahorita ni pensar. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer, iglesia? ¿Cuándo vamos a estar bien? A ver, dime, ¿cuándo tu matrimonio va a estar bien? Digo, estamos esperando. ¿Cuándo tú te vas a sentir bien que digas: ahora sí? ¿Cuándo? Entonces, mientras paramos todo, detenemos todo, lo ponemos en pausa y decimos: vamos a esperarnos. Vamos a esperar a fulano, perengano, mengano y ni modo. ¿Así le hacemos? Un hijo o una hija en tu casa te está provocando tristeza, pero ¿y los demás? Y por uno la llevan todos. Sobreponte, levántate, atiende la necesidad, pero no te olvides de los demás. No sea que un día tu hijo te diga: tú te enfocaste más a mi hermano o a mi hermana y a nosotros nos rechazaste, no tenías tiempo para nosotros porque todo el día eras lágrimas por tu hijo. Ándale, vete con tu hijo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Le pedimos a Dios trabajo: bendíceme, Señor. Le decimos a Él: sáname, Señor. Le decimos a Él: arregla los problemas en mi casa, Señor, para que yo te pueda servir. Y Dios te está esperando y te está diciendo: es que el problema, es que el trabajo, es que la carencia, es que lo que estás viviendo es la prueba que te va a fortalecer, pero es necesario que hagas lo que yo te he pedido que hagas. No lo dejes de hacer. Pero somos muy fáciles de arrojar la toalla y decir: ahorita no puedo, mi cabeza está absorbida, no puedo enseñar, no puedo predicar, no puedo hacer nada. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo entonces, iglesia? ¿Hasta cuándo? Pablo era un hombre, hermano, que con un sinfín de aflicciones, de pruebas, de enfermedades, de dolores, de carencias, de rechazos, de humillaciones, de complots en su contra, hermanos, él siempre, hermanos, estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Está hablando Dios a tu vida como a la mía? ¿Por qué no nos levantamos y le decimos al Señor: Señor, es cierto, llevo ya como 5 años en la depre, esperando a que el pastor le atine en una prédica que me llegue, y en 5 años has desperdiciado 4,836 predicaciones para que estés fortalecido en el día de la prueba. ¿Y hasta cuándo entonces lo vamos a hacer? Iglesia, quiero terminar con esto. Escúchenlo. Pablo estaba en una casa alquilada. Lo dije la semana pasada, que la iglesia no le pagaba la casa alquilada. Los filipenses, quienes eran buenos, sus amigos de Pablo, aunque estaba allí Lidia, una mujer vendedora de púrpura y a la que le iba muy bien, el apóstol Pablo, hermano, aún habiendo ministrado a tantas iglesias, escuche esto, llegó el momento, hermano, en el que él se encontraba solo. ¿Sí escuchó lo que dije? Y antes, escúchelo, antes que él recibiera de otros, él estando en una prisión, en una casa bajo vigilancia,
Se puso a escribir cartas para las iglesias, donde los animaba, los alentaba, donde les pedía que siguieran sirviendo al Señor como desde el primer día. ¿Y qué se esperaría de un hombre, hermanos, que era un convicto, un sentenciado a muerte, hacer? Sino tal vez solo el hecho de que su boca saliera amargura, tristeza, desánimo y diciendo: es que ya me voy a morir. Es que ya nada bueno me sale en la vida. Es que todos los hombres son igual. Es que nunca va a cambiar. Y se ha fijado, volviendo a ese punto, las cosas que salen de nuestra boca. Y Pablo estaba ahí. Nada de eso. Se le permitió vivir en una casa. Los demás presos fueron llevados a prisión, a cárcel. Pero a él se le concedió. ¿Por qué? Porque su actitud, hermano, como lo enseñamos en una ocasión en este capítulo, la actitud le abrió puertas. Su actitud le abrió puertas. Cayó en gracia de las autoridades romanas, quienes dijeron: a este no se lo lleven a prisión, déjenlo vivir en una casa alquilada. Pablo, ¿tienes dinero para pagar la renta? No creas que te la vamos a pagar. ¿Tú tienes dinero? Y Pablo dijo: no, pero sé trabajar. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Trabajaba. ¿Cuánto creo, hermano, usted que costaban las rentas en Roma? Un depa, allí en la zona dorada, en la zona rosa de Roma. Fíjese, no dudo que los filipenses, la iglesia de los filipenses, Filipos, le mandaron ofrenda. Los corintios, no hombre, los corintios hasta se enojaban de todo. Estaban hasta enojados porque el apóstol Pablo, escuche esto, no les pedía ofrenda. ¿De veras? Los corintios estaban así de que: ay, ya no nos pides ofrenda, Pablo. Y Pablo: es que si se las pido se enojan. Y ahora si no se las pido también están enojados, ya no sé qué hacer. Les dijo. Él únicamente dijo: estoy orando para que renazca en ustedes el amor. Les dijo a los corintios. Los Gálatas estaban con que: Pablo, si será de veras, no, creo que es un falso maestro, no, es que mira, aquellos dicen y esto y lo otro. Y las iglesias de Galacia eran grandísimas. Los colosenses, los tesalonicenses, Éfeso, donde se encontraba su hijo amado Timoteo pastoreando, donde Pablo le dice: Timoteo, echa mano de la vida eterna, estás en un lugar bien sabroso. Donde la mujer quería dominar, donde la mujer estaba acostumbrada, hermano, a llevar la batuta en todo. Y por eso Pablo les escribe mandatos en relación hasta la manera en la que se debían de vestir las mujeres. Y le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, sé ejemplo a los demás, sé ejemplo a los creyentes en pureza, en amor, en palabra, en conducta, en fe. Y ahí estaba Pablo, hermanos, en Roma, hermanos, en una casa alquilada, trabajando para pagarla. No le voy a quedar mal al César que me la está rentando. No le voy a quedar mal, le voy a pagar para que vea que soy cumplido hasta el último día. Ay, ay, ay. Dios está hablando y tiene que hablar tantas cosas a nuestras vidas, amén. Y entonces ahí estaba Pablo en una casa alquilada y dice: y recibía a todos los que a él venían. ¿A quiénes recibía? ¿Nada más a los judíos? ¿Nada más a los gentiles? A todos. Porque Pablo tenía algo que compartir, tenía algo que hacer. No hacía acepción de personas. Y lo que sigue es tremendo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿De qué tenía Pablo que hablar? ¿De qué? ¿Del clima? ¿De qué? Del evangelio, amén, del evangelio. Y lo hacía abiertamente. Mucha atención, la palabra griega abiertamente, hermano, significa no solamente el hecho, hermanos, de que él
tenía la libertad, hermanos, para hacerlo. Escucha esto. Lo hacía abiertamente. La palabra nos indica que lo hacía ante cualquier argumento que se opusiera al de Cristo Jesús. En Roma, ya te lo dije, había una gran cantidad de culturas, religiones. Los romanos tenían dioses, hermano, mire, hasta para comer, de veras, hasta para bañarse, asearse. Tenían dioses para todo. Entonces, cuando dice que lo hacía abiertamente, era de que Pablo establecía una defensa del evangelio con conocimiento, de manera que cualquiera que venía a él salía con el evangelio del Señor. Y la otra palabra también es preciosa. La frase sin impedimento, escucha esto, significa en el original la victoria con la que Pablo predicaba. ¿Qué significa eso? Pablo en una ocasión, un capítulo antes, dijo: porque este es el Cristo vivo de poder, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cómo predicaba Pablo de Cristo? Apenado, triste, así como diciendo, pues ya qué. ¿Cómo predicaba Pablo de Cristo? Lo hacía presentando a un Cristo, escucha esto, no solamente que había vencido la muerte, sino que era capaz de producir en él el gozo que, aunque sentenciado, él sabía a quién pertenecía, de quién era y a dónde iría. Amén. Hermano, palabras así se tienen que pegar a nuestra boca, a nuestro corazón. Amén. Palabras así tienen que salir de nosotros, palabras de vida y no de muerte, palabras de esperanza, no de desesperación, palabras de victoria, no de derrota, palabras, hermano, con las que alientes a tus hijos, con las que los cuides, palabras incluso con las que a veces los tengas que corregir, palabra, hermano, de sabiduría que salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un evangelio vivo, un evangelio que es el poder de Dios. Amén. Porque el evangelio en el que yo he creído, hermanos, es de victoria. Amén. Claro, hermanos, puedo decir como Pablo, ¿verdad? Me encantan las palabras de Pablo cuando dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Pablo dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Hermano, yo puedo decir esas mismas palabras. No se imagina las presiones que vivimos, desde lo material hasta lo espiritual. El hambre, el dolor, la necesidad, los problemas aquí, allá, en todas partes. Pero ¿sabe algo? Cada vez que me siento así, volteo a ver la palabra y veo a un hombre que ahí estaba en esa casa, abrió las puertas y dijo: tengo motivos para ya no hacerlo. Tengo motivos para ya no predicar. Tengo motivos para ya no creer, no estar en la iglesia. Tengo motivos para dudar. Tengo motivos. Pero no es lo que yo soy. Y entonces abrió las puertas de su casa y, como desde el primer día, se dedicó a predicar. Y lo hacía defendiendo el evangelio y transmitiendo la victoria del Cristo vivo de poder. Amén. ¿Se acuerda de la sonrisa que le dije? Hermanos, yo tendría motivos para ya no tenerla. ¿La ve? Me sale natural. Ya no tendría motivos para tenerla, pero ¿sabe una cosa? No sé de dónde viene.
Lo único que siento es hacer las cosas como desde mi primer día. ¿Qué le parece? Y en 30 años, hermano, de ministerio, no de pastorado, sino de ministerio, 30, 31, hermanos, nada ha hecho que me siente, y no lo digo con jactancia, lo digo con temor y temblor, pero vivimos cada cosa, hermanos, que digo, a lo mejor esta sí es la que me va a hacer que me retire. Pero creo que mientras le hagamos caso a la palabra y mientras hagamos, siguiendo el ejemplo, las cosas como desde el principio, creo que todo lo demás va a estar bajo el control de Dios. Así que agacha tu mirada o levántala, como lo quieras ver. Y si necesitas ir paso a pasito, hazlo, sabiendo que si lo haces así, el Señor va a estar contigo, te va a respaldar desde la iglesia hasta tu hogar, los tuyos, todos los demás. Y Él, siendo fiel, no te va a abandonar. Y escucha esto, Él seguirá siendo fiel si tú también le eres fiel. Y te tengo una sorpresa. Aún ante nuestras infidelidades, la fidelidad de Dios nos alcanza. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabe? Ahora en la semana que le decía yo al Señor, Señor, es que no quiero que se acabe el libro de los Hechos. Y yo se lo decía, hermanos, por todo lo que este libro representó para mí en el ámbito personal. Y sabe, uno de estos días, me parece que el jueves en la madrugada, que estaba orando, eran como pues yo creo que como las 5 de la mañana. Y cuando estaba yo orando, hermanos, estaba yo ahí, estaba postrado, estaba tirado, no dormido, no sé que estaba dormido, no, estaba postrado. Y de repente, hermano, me vino una imagen a mi cabeza del siervo de Dios llamado Pablo. Escuche, fíjese, en esa casa, las puertas abiertas y recibiendo a todos para comunicarles el Evangelio. Y enseguida a esa imagen vi a un niño que escuchaba un himno, y ese niño era yo. Y entonces yo vi a este niño, después de ver a Pablo en esa casa, yo vi a este niño, hermano, allí, que escuchaba un himno, y que el niño decía, ¿por qué se requerirá tanto para Dios? ¿Por qué se tiene que ser tan fuerte para vivir la vida? Y ahora lo entiendo después de todos estos años. Y le quiero compartir este himno. Cierre sus ojos.
sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Imagínese al apóstol Pablo ahí en esa casa y diciendo así: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú vas conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Cántelo conmigo, diga: mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar. Una última vez, todos juntos: mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca la lucha desmayar podré. Señor, aquí estamos para ti. Señor, hoy reconocemos que necesitamos salir de donde nos hemos estancado, cambiar, Señor, las cosas que nos han hecho caer en esta condición y recuperar quienes fuimos, recuperar lo que hacíamos, mi Señor, recuperarnos, mi Dios, ante la depresión,
ante la tristeza, ante el abandono, ante la soledad. Recuperarnos, mi Señor, de todo dolor, mi Dios, que en la vida nos ha hecho caer en esta condición, Señor, en la que no me reconozco, Señor. Los que están conmigo tampoco lo hacen. Me he perdido, Señor. Me alejé de ti, Señor. Pero aquí vengo, Señor, a ti. Aleluya, Señor, que tú eres mi sostén. Tú eres quien me sostiene, Señor. Tú eres quien me toma de mi mano derecha y me dice: no temas, yo te ayudo. Oh, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdame a salir. Ayúdame, Señor, a superar todas las cosas que ahora me tienen atado, Señor. Ayúdame, Señor. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Una última vez, dígalo. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. ¿Sabe usted, hermano, por qué el libro de los Hechos no termina describiendo la muerte de Pablo? Pablo sería decapitado. Pero ¿sabe usted por qué no está descrito allí? Porque no era la intención de Dios ni del autor del libro de los Hechos el que como cristianos nos centráramos en un acontecimiento que para algunos, cuidado, pudiera ser motivo de tristeza, que aunque la muerte es el umbral por el que llegamos a la vida eterna, para algunos pudiera ser motivo de tristeza. Gloria a Dios que el texto bíblico no termina en eso. ¿Saben qué termina? En que tengamos en nuestra cabeza la imagen del siervo de Dios haciendo las cosas como desde el primer día. Trabajar, servir, amar, seguir adelante. Amén. Eso es lo que Dios quería que nosotros observáramos. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a Cristo Jesús, el Señor. Aleluya.